Buenos días. Vamos a presentar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Muelle Flores versus Perú. En esta sentencia, la Corte Interamericana analiza la responsabilidad internacional del Estado peruano respecto de sus obligaciones derivadas de la Convención Americana en relación al caso del señor Oscar Rubén Muelle Flores, un adulto mayor, pensionista de régimen del Decreto Ley número 2530 desde 1990 y a quien la empresa estatal Quintaya le suspendió el pago de sus pensiones en 1991. En 1993 obtuvo sentencia favorable de la Corte Suprema ordenando el pago de sus pensiones. En total, el caso en sede interna en el país estuvo sujeta a dos procesos de amparo, un proceso contencioso administrativo y un proceso de cumplimiento de esta sentencia del 93, la cual se encontraba en trámite incluso en el año 2019 cuando la Corte emitió sentencia. El señor Muelle obtuvo varias sentencias judiciales favorables. No obstante, la Corte constató el incumplimiento prolongado de estas sentencias que ordenaban la reincorporación del señor Muelle Flores al régimen pensionario del Decreto Ley 2530 y el pago de sus pensiones, y en tal sentido la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por dicho incumplimiento. Asimismo, se estimó que hubo ineficiencia de los mecanismos internos para el cumplimiento de las sentencias en circunstancias de que la entidad de esta empresa fue privatizada. Tampoco hubo mecanismos para contrarrestar la obstaculización generada por dicha privatización, así como la vulneración a la garantía de plazo razonable y el derecho a la seguridad social y propiedad privada. En la lámina que estamos mostrando a continuación, podemos apreciar las actuaciones procesales ante la Comisión Interamericana y la Corte. Puede notarse que mientras la petición se presentó en 1998, la admisibilidad se dio 2 años después, en el 2010, el informe de fondo en el 2017, mismo año en el que se dio el sometimiento del caso. Por su parte, luego del procedimiento establecido y solicitudes de información de la Corte hacia el agraviado y el Estado, se emitió la sentencia el 6 de marzo del 2019. En relación a la competencia de la Corte, tenemos que el artículo 62, numeral 3 de la Convención Americana establece que la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. Así pues, la Corte determinó que es competente para conocer el caso Muelle Flores versus Perú en los términos de este artículo, puesto que el Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Asimismo, el Estado presentó dos excepciones. La primera sobre la alegada falta de agotamiento de los recursos internos, alegando pues de que la petición se presentó cuando no se habían agotado los recursos internos, pues en noviembre del 99 el TC recién había resuelto el segundo proceso de amparo y que la controversia radicaba sobre la ejecución de la sentencia judicial de amparo del 93, que tampoco había finalizado al momento de la pretensión de la petición, porque recordemos que estaba en ejecución de sentencia. Al respecto, la Corte consideró que el Estado presentó dicha excepción cuando el caso se sometió a la Corte, es decir, en el año 2017, y en ese momento ya había operado el principio de preclusión procesal, porque se formuló luego de la admisibilidad ante la Comisión en el 2010. Por tal motivo, esta excepción fue declarada extemporánea. En relación a la excepción sobre la alegada falta de competencia en razón de la materia y justiciabilidad directa del artículo 26 de la Convención, el Estado peruano sostuvo que el derecho reclamado era el de seguridad social y conforme al protocolo de San Salvador, solo puede ser competencia de la Comisión y de la Corte la protección de derechos de libertad sindical y derecho a la educación. Además que el artículo 26 no contiene un catálogo de derechos, ni mucho menos el de la seguridad social, sino invoca directamente la obligación de desarrollo progresivo y no regresividad. Frente a ello, la Corte se remitió a los criterios adoptados en los casos Lagos del Campo versus Perú y Cusculpi, Baral y otros versus Guatemala,
y reiteró su jurisprudencia en el sentido de que es competente para examinar la pretendida violación directa del artículo 26 de la Convención y del derecho a la seguridad social contenido en dicho precepto. De este modo, desestimó la excepción preliminar opuesta por el Estado. Cabe señalar al respecto también que el artículo 26 hace una remisión a la Carta de la OEA, donde sí está contenido el derecho a la seguridad social. Como hechos probados, tenemos de que el señor Óscar Muelle Flores era trabajador de la empresa estatal de derecho privado Tintaya hasta 1990, cuando se jubiló en el marco del decreto ley 2530 y se le reconoció más de 35 años de servicios brindados al Estado, siendo su último cargo el de gerente general adjunto. Cabe acotar que de acuerdo al régimen de la 2530, la pensión de cesantía se equiparaba a las remuneraciones de los trabajadores en actividad, había una nivelación, tomando como referencia el último cargo ocupado por el pensionista y por ello se le conocía como cédula viva. Recibió su pensión el señor Muelle Flores desde octubre del 90 a enero del 91. En febrero del 91 recibió la comunicación del gerente de administración de la empresa de que se había acordado suspender la aplicación del régimen de la 2530 respecto de sus pensiones, pues la empresa estaba regida por el derecho privado y se encontraba dentro del régimen laboral de la actividad privada, del cual no tiene alcance la 2530. Ante ello, el señor Muelle inicia un primer proceso de amparo en abril del 91, que fue declarado fundada en julio del mismo año, considerando de que no era posible suspender unilateralmente un efecto de la relación jurídica sustantiva empleador-empleadora, por lo que empleado-empleadora, por lo que dicha suspensión constituyó un acto ilegítimo y arbitrario, transgrediendo el derecho a la seguridad social, a la igualdad y al trabajo. Esta decisión se confirmó en segunda instancia y también en Corte Suprema en febrero del 93, quien, esta entidad, declaró no haber nulidad en las sentencias y ordenó pues la inaplicabilidad de la suspensión, el pago de la pensión y el restablecimiento de los derechos al estado anterior a la agresión constitucional. El procedimiento de ejecución de esta sentencia de la Corte se encontraba en trámite desde el 93 e incluso hasta en el 2019 cuando la Corte Interamericana conoció el caso. No obstante esta sentencia, en febrero también del 93, la empresa, aún estatal, volvió a disponer la suspensión del pago de algunas pensiones de jubilación de sus extrabajadores, incluyendo la de Muelle Flores. Por ello, la víctima accionó un segundo proceso de amparo que fue declarada improcedente en primera y segunda instancia en el 95 y en el 97 la Corte Suprema también declaró la improcedencia por ya existir otro proceso en fase de ejecución, que era del primer proceso de amparo del que hablábamos. Sin embargo, conocido el caso por recurso extraordinario, el TC revocó la decisión por considerar que la segunda suspensión solo podía haberse efectuado con pronunciamiento de órgano competente revocando el mandato judicial y en tal sentido ordenó a la empresa cumplir con el pago continuado de la pensión. Cabe señalar también de que la empresa, por su lado, fue privatizada en el 94 y posteriormente demandó en proceso contencioso administrativo que se declare improcedente la incorporación del señor Muelle Flores al régimen pensionario de la 2530, lo que fue declarado fundado en primera y segunda instancia, considerando de que no cumplió los requisitos para su incorporación. No obstante, esta decisión fue declarada nula por la Corte Suprema e infundada la demanda de la empresa por haberse cumplido, sí, los requisitos exigidos por la 2530. En ejecución de sentencia, señalamos pues de que en el 93 se inició el proceso de ejecución, en el 99 se archivó por falta de impulso de las partes, no obstante en ese periodo de tiempo el señor remitía distintas cartas notariales al ONP, a la empresa, e incluso al MEF, para el pago y reconocimiento de sus pensiones. Asimismo, en el 2008 solicitó el desarchivamiento y se presentaron requerimientos judiciales donde pues Tintaya, el MEF y la ONP señalaban cada una por su parte de que no eran responsables del pago de esta pensión, teniendo en cuenta pues de que la empresa había pasado por un proceso de privatización y ya no era estatal. A la fecha de emisión de la sentencia de la Corte ya habían transcurrido 26 años en el que el proceso de cumplimiento seguía en trámite. Asimismo, también el señor Óscar
Muelle ya tenía 82 años, sufría de discapacidad auditiva severa desde 15 años atrás y en mayo del 2018 fue diagnosticado con Alzheimer. En julio de ese año también sufrió una fractura de la cadera femoral, lo que pues implica un estado de salud bastante decaído. Los derechos vulnerados que los derechos vulnerados que la Corte estimó, ¿no? En primer lugar, encontramos el derecho a la tutela judicial efectiva en la ejecución de sentencias y privatización de empresas. Al respecto, la Corte evalúa este derecho vulnerado desde tres aspectos. El primero es el incumplimiento de las sentencias definitivas. Como señalábamos, en el 93 obtuvo una primera sentencia a su favor. La empresa minera Tintaya estatal en ese momento no cumplió el mandato judicial, sino por el contrario, emitió un nuevo acuerdo suspendiendo el pago de sus pensiones. Frente a ello, el señor presentó un segundo amparo que también le resultó favorable. También en el proceso contencioso administrativo se determinó que había sido incorporado, incluido en la 20530 de forma legal, pero frente a las referidas sentencias, el Estado no adoptó ninguna medida efectiva y rápida para su cumplimiento y garantizar el derecho a la atención del señor. Otro aspecto son los obstáculos para la ejecución de las sentencias por la privatización, porque luego de la emisión de la primera sentencia, en el 94, la empresa fue privatizada. En adelante varió su razón social, fue adquirida por varios titulares. Y al respecto, el Estado conocía las obligaciones judiciales existentes respecto a la pensión del señor Muelle y pese a ello no las cumplió. Más bien, para el proceso de privatización emitió un acuerdo de directorio donde se mencionaba de que no se encontraban con pasivos. También cabe señalar que cuando era una empresa estatal ya había suspendido el régimen pensionario del señor. Además de que el Estado tampoco, al privatizar la empresa, adoptó salvaguardas normativas u otras medidas de otra naturaleza para evitar que la transferencia afectara el cumplimiento de las obligaciones de pago de pensión del señor, lo que generó obstáculos. Otro aspecto es la falta de efectividad del proceso de ejecución de sentencias por la ausencia de medidas coercitivas y medidas para revertir los efectos de la privatización, pues el cumplimiento y la ejecución de las sentencias constituyen componentes del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. En el presente caso, la Corte comprobó que no se adoptaron medidas coercitivas efectivas para identificar al responsable del pago. Por ejemplo, se tardó más de 20 años en comenzar a evaluar en sede interna, en proceso judicial, el proceso de privatización de la empresa para poder identificar al responsable del pago. Asimismo, que para cumplir la sentencia, luego de más de 24 años de dictada la primera sentencia de amparo, aún estaba en proceso de ejecución. Por ello se determinó que el Estado es responsable por el incumplimiento de las sentencias dictadas a favor del señor Muelle Flores, por la creación de obstáculos derivados de la privatización y por la ineficacia del Poder Judicial para hacer efectivo dicho cumplimiento, así como para revertir los efectos negativos de esta privatización. También consideró que había habido una ausencia de implementar medidas para remediar esta situación por un periodo prolongado de tiempo y en ese sentido viola el derecho a la tutela judicial efectiva y protección judicial establecidos en los artículos 25.1 y 25.2c de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y 2 de esta convención. Ello en perjuicio del señor Oscar Muelle. El otro derecho vulnerado es el plazo razonable en el proceso de ejecución de sentencias. Al respecto, la Corte considera 4 elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable. El primero es la complejidad del asunto, donde se señala que en realidad el asunto no es complejo porque el derecho ya estaba determinado en sede interna y que respecto a la incertidumbre sobre la entidad responsable del pago que generó dificultades para la ejecución de la sentencia, según alega el Estado, ha sido pues el propio Estado peruano que generó esta incertidumbre, como señalábamos arriba, y que además la complejidad no puede basarse en la ineficacia y pasividad del Poder Judicial.
Esto lo vamos a ver más adelante. Otro elemento para identificar el plazo razonable es la actividad procesal del interesado, que en efecto existió impulso procesal del señor Oscar Muelle durante todo el proceso de ejecución, desde el 93 en adelante. Respecto a la conducta de las autoridades judiciales, aquí pues señalaremos que la Corte indica que la ejecución debe llevarse sin demoras indebidas porque busca alcanzar su objetivo de forma rápida, sencilla e integral, pero existió una ineficacia para poder resolver las vicisitudes planteadas en la ejecución, además de que los distintos jueces u órganos jurisdiccionales no activaron mecanismos coercitivos para asegurar la concreción del derecho. Otro elemento es la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada, que existe un impacto, en efecto, más aún tratándose del carácter alimentario y sustitutivo del salario de la prestación en una persona como el señor Muelle, mayor y con discapacidad, lo cual está relacionado también al acceso de este al sistema de salud, pues a través de las retenciones mensuales del pago de la pensión, la víctima hubiera podido tener derecho a seguro social en salud y se le afectó en ese sentido el desarrollo de su vida luego de su jubilación. Por tal motivo, bueno, señala de que la garantía del plazo razonable se analiza junto con el deber de actuar con particular celeridad en la ejecución de las sentencias, más aún por tratarse del derecho a la seguridad social y también de una persona mayor y con discapacidad. Por tanto, se vulneró el derecho a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1 en relación con el artículo 1.1. Otro derecho vulnerado es el de la seguridad social. En este caso, la Corte evalúa tres aspectos. El primer lugar es el derecho autónomo y justiciable, que consiste en ello la seguridad social, indicando pues de que el derecho a la seguridad social es un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención y deriva de la regulación en la Carta de la OEA. En relación al contenido del derecho, la Corte analiza todo el corpus juris internacional, la Carta de la OEA, la Declaración Americana, el Protocolo de San Salvador, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de SPIDEX, observaciones generales, así como el propio derecho interno. En el Perú, pues la Constitución peruana reconoce el derecho a la seguridad social. Además, indicar que la pensión es parte integral del derecho a la seguridad social y frente a ello, en el caso concreto, las obligaciones del Estado son el derecho a acceder a una pensión luego de adquirida la edad legal y los requisitos establecidos en la normativa, garantizar que las prestaciones sean suficientes en importe y duración para un goce de condiciones de vidas adecuadas y de acceso suficiente a la atención en salud. La accesibilidad también, condiciones razonables, proporcionadas y transparentes para acceder a la pensión, lo que no se dio en el caso del señor Muelle Flores, porque no hubo transparencia en las implicancias del proceso de privatización respecto a su derecho de pensión. Las prestaciones también indica deben ser oportunas y sin demoras máxime en las personas mayores, lo que tampoco ocurrió, y que se debe contar con mecanismos efectivos de reclamo frente a la violación del derecho y garantizar el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva y la ejecución efectiva de las decisiones judiciales, que como hemos visto tampoco se presentó. Entonces, en relación a la afectación de este derecho en el presente caso, la Corte señala que en un contexto de no pago de la pensión, los derechos a la seguridad social, integridad personal y dignidad humana se interrelacionan, por lo que adicionalmente la Corte determinó la violación de los artículos 5.1 y 11.1 de la Convención relacionadas a la integridad física, psíquica y moral y a la honra y reconocimiento de la dignidad respectivamente, pues la privación de un ingreso genera incertidumbre y afectación a la calidad de vida, cobertura de salud, integridad personal y dignidad. Es por ello de que la Corte señala de que sí se vulneró el artículo 26, además de los artículos antes mencionados. Otro derecho vulnerado
es el derecho a la propiedad privada. Hay que considerar pues de que en el caso Ibcher-Bronstein versus Perú, la Corte ya había considerado que el derecho de propiedad es todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. En los casos Cinco Pensionistas versus Perú y Acevedo Buendía versus Perú, ya se había declarado la violación del derecho a la propiedad por la afectación patrimonial causada ante el incumplimiento de sentencias que reconocían el derecho a la pensión. El patrimonio del señor Muelles sí se vio afectado directamente por la suspensión de sus pagos y el incumplimiento de las sentencias judiciales. Por tanto, se determinó que el Estado violó el derecho a la propiedad privada reconocidos en los artículos 21.1 y 21.2 relacionados con los artículos 25.1, 25.2c, 26 y 1.1 de la Convención. Las reparaciones que señaló la Corte son las siguientes, ¿no? Que hay una restitución de la pensión del señor Muelle Flores, se cumplan las sentencias judiciales, se brinde la atención en salud a través de salud conforme a la legislación interna pertinente, que el Estado consideró, ya había adoptado de oficio y provisionalmente, hasta que la Corte sentencie, otorgar la pensión provisional de 800 soles mensuales y el restablecimiento de la atención médica. La Corte indica que dada esta provisionalidad, deberá darse cumplimiento a las sentencias en un plazo máximo de 6 meses desde la notificación del fallo y que las autoridades judiciales deberán implementar medidas necesarias en caso de incumplimiento de la entidad responsable del pago y que hasta que no se garantice el cumplimiento de estas ejecutorias y el cálculo del monto de pensión definitiva, se le deberá otorgar una pensión provisional no inferior a 2 salarios mínimos en el Perú, además de que esta pensión definitiva tampoco puede ser inferior a este mismo monto. Además que el Estado deberá mantener de forma ininterrumpida la cobertura de salud de acuerdo a la legislación pertinente y que no podrá verse esta limitada por condiciones de preexistencia, pero que el Estado podrá deducir el monto legal que corresponda del pago provisional ordenado. Como medidas de satisfacción, se determinó la publicación de la sentencia y su resumen oficial en un plazo de 6 meses en el diario oficial y en otro de amplia circulación nacional, así como su publicación en un sitio web oficial accesible durante un año. Como indemnizaciones compensatorias, el pago de sumas monetarias por concepto de daño material e inmaterial, entre otros, específicamente por daño material por concepto de daño emergente, $10,000 por los gastos médicos no atendidos por el Estado a través de salud en todo este tiempo, $120,000 por concepto de pensiones dejadas de percibir desde el 91 hasta el momento de la notificación de la sentencia, lo que comprende también los intereses y las moras aplicables y deben ser pagadas en un plazo de 6 meses. Como daño inmaterial se fija la cantidad de $7,000 a ser pagados en plazo de 6 meses, considerando de que no pudo gozar de una seguridad económica por justamente el goce de la pensión integral por sus aportaciones de más de 27 años. En ese sentido, la Corte estimó pues de que sí hubo daño material porque la víctima experimentó frustraciones, angustia y sufrimiento aunado a un deterioro progresivo de su salud. En relación a las costas y gastos, se determinó $10,000, lo que no incluyen los gastos incurridos por el proceso ante la Corte, y de ellos sí va a haber un reintegro de más de $2,000 al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas que llevó el caso durante la Corte. Entonces, como ya hemos ido viendo, dentro de los puntos resolutivos, la Corte decidió desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, declaró al Estado responsable por la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y protección judicial, también de la violación al plazo razonable y del derecho a la seguridad social y responsable por la violación al derecho a la propiedad privada. En ese sentido, dispuso que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, que el Estado debe dar cumplimiento a las sentencias internas adoptadas en favor de la víctima y garantizar de manera efectiva el pago de la pensión en el plazo señalado de 6 meses, su acceso también al seguro social, que debe realizar en un plazo de 6 meses de la notificación de la sentencia, las publicaciones que hemos señalado anteriormente, que debe pagar las cantidades fijadas por conceptos de indemnizaciones compensatorias,
compensatorias y que el pago también al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte, y que el Estado debe rendir al tribunal, a la Corte, un informe dentro del plazo de 1 año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, informando sobre las medidas adoptadas para cumplirla, así como que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y que no dará por concluido el presente caso hasta que se haya dado un cabal cumplimiento a lo dispuesto en esta. Así que pasamos a ver cuál es el estado de supervisión de cumplimiento. En marzo del 2020, cuando todavía no se había cumplido 1 año de la notificación del fallo al Estado, ya se tenían comunicaciones del Estado hacia la Corte. Por tanto, la Corte emitió resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, declarando cumplidas las reparaciones referidas a las publicaciones de las sentencias y al reintegro del Fondo de Asistencia Legal, pero de que se mantenía el procedimiento de supervisión de cumplimiento, porque las reparaciones pendientes de cumplimiento eran todavía dar efectividad, ¿no?, a las sentencias internas adoptadas en favor de la víctima, garantizando así el pago de la pensión y pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones compensatorias, reintegro de costas y gastos. Entonces, el caso se mantiene en procedimiento de supervisión de cumplimiento, de acuerdo a la información que se haya podido obtener desde la página oficial de la Corte. Para señalar la importancia de este caso, cabe indicar de que la Corte en esta sentencia se pronuncia por primera vez sobre el derecho a la seguridad social, particularmente el derecho a la pensión, como un derecho de forma autónomo e integrante de los DESCA. Se pronuncia también por la violación autónoma que puede tener el derecho a la seguridad social y su justiciabilidad en el marco del artículo 26 de la Convención Americana. Otro de sus aportes fue determinar la responsabilidad internacional del Estado por efectuar una privatización sin adoptar medidas adecuadas para evitar que se afecte el pago de pensión de la víctima. No ha habido una debida diligencia en este caso del Estado. Asimismo, al analizar el plazo razonable, la Corte nota la especial diligencia que se debe exigir al Estado en materia de seguridad social. Ya habíamos dicho específicamente que en el caso del derecho pensionario tiene un carácter alimentario, sustitutivo de la remuneración, así también como por las condiciones particulares de la víctima, que en este caso es una persona mayor y con discapacidad. Dicha situación también fue considerada por la Corte para determinar la responsabilidad del Estado por la vulneración del derecho a la integridad personal y dignidad humana, violaciones que no fueron alegadas por la víctima ni por la comisión y que fueron evaluadas por la Corte por el principio de Iura Novit Curia. Hasta ahí es la exposición sobre el caso Muelle Flores versus Perú. Gracias.